Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 7. Espejos. Una tarde calurosa, a Mao Mao le dijeron que había llegado al pabellón de Jade un extraño objeto procedente de una tierra extranjera y que debía venir a verlo. Cuando llegó a la sala principal, encontró un gran espejo de cuerpo entero. La consorte Yokuyo estaba de pie frente a él, sosteniendo alegremente la ropa que había comprado en la caravana. Ongnian estaba doblando cuidadosamente la tela en la que se había envuelto el espejo. Uno podría preguntarse por semejante alboroto por un espejo, incluso de cuerpo entero, pero cuando Mao Mao lo vio, se sorprendió, y no solo por el tamaño. Eso es algo que no se ve todos los días, pensó. Normalmente, los espejos eran de bronce, como la chapa pulida que utilizaba Mao Mao. Este espejo, sin embargo, no era de metal en absoluto, y reflejaba la imagen de Yokuyo con mucha más claridad que cualquier superficie de bronce. Jo. Me pregunto si sabes de qué está hecho, dijo Yokuyo. Tal vez de cristal, milady. Yokuyo hizo un puchero. Evidentemente, había acertado. Xinhua y Guiyuan estaban extasiados. Oh, Dios mío. Es realmente como si hubiera dos de ustedes ahí, Lady Yokuyo. Sí, es increíble. Una vez tuvimos un espejo, pero Xinhua lo rompió. Ah, no saques ese tema. Los espejos de cristal eran inusuales pero no inauditos. Sin embargo, fabricarlos era una tarea difícil, y los únicos ejemplos se traían de Occidente, por lo que eran enormemente caros. Una dama de compañía que rompiera uno podía esperar perder la cabeza. Fue una gran suerte para Xinhua que la consorte Yokuyo fuera tan bondadosa como ella. Mirando el nuevo tesoro, Mao Mao empezó a entender la emoción. Un espejo de bronce inevitablemente enturbiaba los colores, pero este espejo era diferente. El cristal había sido estirado largo y tendido, pero no había imperfecciones en la superficie, el reflejo era perfecto. Xinhua sonrió al ver que Mao Mao se miraba fijamente en el espejo. Así que tiene hasta tu interés, Mao Mao. Sí, ¿cómo crees que producen un material así? Si pudiéramos averiguarlo, apuesto a que podríamos venderlos por una pequeña fortuna. Sí, claro, dijo Xinhua, dando una palmadita alentadora a Mao Mao en el hombro. Quizá esperaba una valoración desde otra perspectiva. ¿Fue un regalo de su majestad?, preguntó Mao Mao. No, de la embajada visitante, dijo Yokuyo, pasando la ropa a Guiyuan y sentándose en su sofá. ¿Embajada, señora? Ahora que lo pienso, el médico había mencionado algo así de pasada. Había dicho que la reciente caravana había sido especialmente numerosa en parte porque estaba sentando las bases para recibir a estos visitantes. Así es. También dieron espejos a las otras consortes. Xinhua sonaba claramente molesta. Ongnian la regañó para que hablara con más educación, pero en el fondo debía de sentir lo mismo. En principio, Yokuyo tenía el mismo rango que las otras tres consortes superiores, por lo que la misión diplomática estaría obligada a tratarlas a todas por igual. Aún así, traer tan ricos regalos debió de suponer un gran esfuerzo, pensó Mao Mao. Tanto si viajaba por las arenas como por el mar, el cristal era fácil de romper. Había que tratarlo con mucho cuidado para evitar cualquier impacto que pudiera hacerlo añicos. Mao Mao miró el espejo y pensó, si los visitantes hacían regalos tan exquisitos incluso a las consortes, debían de estar buscando un importante acuerdo comercial o algo así. ¿Qué es lo que querían? Al día siguiente, Gao Yun acudió a ella en busca de consejo. ¿Qué está pasando?, preguntó Mao Mao mientras preparaba el té. Ongnian, la jefa de las damas de compañía, también estaba en la habitación con ellos. Presumiblemente, consideraba que ningún hombre, ni siquiera un eunuco, debía estar a solas con una dama de palacio. En ese momento, miraba a Gao Yun con expresión de cansancio. A sus 30 años, Ongnian probablemente había esperado conseguir a este hombre diligente y decente para ella, pero cuando se enteró recientemente de que ya tenía esposa e hijos, perdió rápidamente todo interés en él.
Ongniang era una jefa tan competente que probablemente no esperaba casarse pronto. Gao Yun, por su parte, parecía no inmutarse por el hecho de que Ongniang estuviera allí, lo que hacía suponer a Mao Mao que el asunto no tenía mayor importancia. Esperaba tener tu opinión sobre algo, Xiao Mao, dijo. Según Gao Yun, tenía que ver con una petición que había recibido de un conocido. La visita de hoy no tenía nada que ver con Jinzi. No era la primera vez que un amigo de Gao Yun solicitaba su ayuda, había sido aquel caso de intoxicación alimentaria. Tal vez esto estaba relacionado. Si crees que puedo ser de ayuda, dijo Mao Mao, y se sentó en una silla. Ongniang preparó amablemente el té para Mao Mao. Sus largos años de servicio le habían dado la habilidad de preparar un delicioso té, pero en una ocasión se había enfadado con Mao Mao por decirlo. Parecía que no le gustaban los comentarios que le recordaban su edad, un hecho del que Mao Mao tomó buena nota. Muy bien, dijo Gao Yun, y comenzó. Cierto hogar distinguido tenía 2 hijas. Eran de edades cercanas y de apariencia similar, y sus padres las adoraban a ambas, hasta el punto de ser sobreprotectores. Cuando las jóvenes llegaron a la edad de casarse, sus padres se negaron rotundamente a dejarlas salir solas de casa. Las mantenían encerradas todo el día, e incluso entonces siempre había damas de compañía para vigilarlas. Las damas de compañía se apiadaban de las jóvenes, quizá el trato les parecía cruel, y a menudo las ayudaban a escabullirse de la casa cuando sus padres no miraban. Pero eso no podía durar mucho, y cuando las descubrían, también ponían guardia fuera de la habitación de las chicas. Tal vez eso fue lo que impulsó a las hijas, que siempre habían sido algo retraídas, a pasar todo el día, todos los días, en su pasatiempo preferido, el bordado. No hablaban con ningún otro hombre que no fuera su padre, y los guardias masculinos asignados a la vigilancia de la habitación nunca debían acercarse a menos de 50 metros de la residencia de las chicas. Por la noche, su padre cerraba el edificio para asegurarse de que no pudieran salir. Después de bastante tiempo, ocurrió algo increíble, una de las chicas, la hermana menor, resultó estar embarazada. Su padre se puso incandescente. ¿Cómo podía ser? Quería saber si ella nunca había tocado a un hombre. Su madre se lamentaba de que esto le ocurriera a su hija soltera. Solo la otra hermana, la mayor, se puso de parte de la chica. Dijo algo casi tan increíble como el propio suceso. Uno de los ermitaños inmortales la embarazó. Sus padres volvieron a indignarse, su historia era claramente absurda. Sin embargo, no podían negar que los guardias habían realizado su trabajo de forma impecable. Mientras tanto, la madre y el padre habían despedido a todas las antiguas damas de compañía que habían ayudado a las jóvenes a salir de la casa y las habían sustituido por otras nuevas a las que se les impedía el contacto con las jóvenes en la medida de lo posible para que no desarrollaran simpatía por ellas. Sus padres estaban perdidos, pues efectivamente parecía que solo la magia podía haber permitido a alguien entrar en aquel edificio. Es una historia realmente extraña, dijo Mao Mao, dando un sorbo a su té. Por invitación de Gao Yun, Ongniang también había tomado asiento y estaba repartiendo los aperitivos. Cortó un gran pastel de luna relleno de pasta de nuez. También estaba interesada en la historia, por ejemplo, exclamando, ¡qué terrible!, cuando se reveló que la chica estaba embarazada. Mi conocido estaba al límite de sus fuerzas y me preguntó qué creía que debía hacer. Puedo ver que sería una situación preocupante, pero no puedo evitar pensar que no es exactamente mi campo, dijo Mao Mao, y lo dijo en serio. A no ser que quizás me pregunte si hay algún caso de que una mujer se quede embarazada sin la intervención de un hombre. ¿Hay algún caso así? No, ninguno en el que la mujer estuviera realmente embarazada. Sin embargo, a veces el cuerpo puede comportarse como si estuviera embarazada, incluso cuando no lo está. El cuerpo humano es una cosa misteriosa, y una creencia persistente puede provocar ocasionalmente la aparición de síntomas en ausencia de una causa física. Supongamos que alguien odia ir a trabajar y desea quedarse en casa. Cuando se acerca la hora de ir a trabajar, puede descubrir que le empieza a doler el estómago. Mao Mao sabía de una joven cortesana que decía estar embarazada del hombre que amaba, y mostraba los signos de un embarazo prematuro, pero era una ilusión nacida de su propia convicción. El viejo de Mao Mao le dijo que no solo le ocurría a las personas, a veces, incluso a los animales.
La expresión de Gao Jun se volvió más y más ambivalente a medida que Mao Mao explicaba todo esto. Finalmente, Mao Mao preguntó, ¿estaba la joven, de hecho, embarazada? Sí, supongo que sí, respondió él. Ella se extrañó de su tono algo evasivo, pero decidió ignorarlo por el momento. En ese caso, ¿de qué manera se vigilaba a las mujeres? Si era remotamente posible que la joven hubiera escapado de la vigilancia del guardia, la discusión podía terminar ahí. Gao Jun sacó un papel de los pliegues de su túnica. Era un simple plano de la casa que parecía que lo había preparado específicamente para mostrárselo a Mao Mao. El anexo de las chicas estaba representado por un cuadrado básico conectado a la casa principal por una galería cubierta en el lado oeste. Al norte y al este, un muro rodeaba la mansión, mientras que al sur había un jardín. ¿Qué hacían cuando tenían que usar el baño? Había instalaciones en su edificio. Los aseos solían estar situados muy lejos de donde se vivía. Mao Mao solo pudo sonreír con amargura al darse cuenta de lo desesperados que debían estar los padres para evitar que sus hijas se fueran. Si las vigilaban desde fuera, ¿debía haber una ventana donde estaba? El edificio tenía una sola entrada, en el lado oeste. Pero tenía dos ventanas, una en la pared este y otra en la sur. No había otras formas de entrar o salir. Gao Jun sacó un juego de escritura portátil y dibujó un par de círculos para marcar dónde estaban las ventanas. Los guardias estaban apostados por aquí, entonces. Mao Mao señaló el edificio principal. No había muchos lugares desde los que se pudieran ver las ventanas del edificio de las hermanas. Lo más probable es que los guardias estuvieran apostados en puntos elevados para poder ver el interior de la estructura separada. Gao Jun pareció confirmar sus sospechas añadiendo dos marcas más, esta vez X. Añadió, sin embargo, que el guardia del sur estaba en el tercer piso del edificio principal, mientras que el del este estaba en el primer piso. La pared del lado este dejaba demasiados puntos ciegos, por lo que el primer piso era el único lugar desde el que se podía ver la sala. Mao Mao trazó caminos entre las décimas y lazó con sus dedos. La vista desde esta ventana es bastante limitada, comentó. Sí. Pero las mujeres solían pasar tardes enteras sentadas junto a ella bordando. Sin oportunidades reales de entretenimiento, se entregaban a su afición, y era mejor hacerlo junto a la ventana que tener una luz encendida en pleno día. Más fácil para los guardias también. Mao Mao lo pensó. Echó una mirada a Gao Jun, que parecía impasible, pero no pudo evitar la sensación de que evitaba sus ojos. Sospechó que esto tenía que ver con un aspecto de la historia que la molestaba. La jefa de la compañía, que estaba sentada con ellos, también parecía haberlo notado. Es una extraña elección de pasatiempo, el bordado, dijo Niang. Ella, a diferencia de Mao Mao, se había criado en la alta sociedad. Sí, la familia proviene de una línea de pastores. Era la imaginación de Mao Mao, o Gao Jun no sonaba muy natural al decir esto. Era como si recitara un guión preparado. Entiendo, dijo Niang. Entre algunos grupos minoritarios, algunos patrones de bordado pueden tener un significado especial. En ese caso, sería un pasatiempo menos desconcertante. Aún así, algo seguía molestando a Mao Mao. Volvió a mirar de cerca el plano del complejo. Incluía las habitaciones de la casa, y parecía que las dos ventanas del anexo, la del sur y la del este, estaban en una sola habitación grande, además de la cual había dos dormitorios. ¿El edificio separado se construyó originalmente para alojar a los invitados?, preguntó. Bien deducido, respondió Gao Jun. ¿Y cuántos guardias había? 2, respondió pacientemente. Parecía saber mucho sobre la situación, pensó Mao Mao, tenía que saberlo para preparar un plan como este. Sin embargo, sintió que le estaba omitiendo una pieza vital del rompecabezas. Sin ella, Mao Mao solo podía ofrecer la más vaga de las respuestas. Se rascó la barbilla, indecisa entre insistir o no decir nada. Como para darle un empujoncito más, Gao Jun sacó algo más. El maestro Jinzi envía esto, con sus disculpas. Parece que su besoar de Wei tardará más de lo esperado en llegar. Era cierto,
Hinsi aún no le había entregado el preciado Besoar Bobis. Se había abstenido de preguntar por él, preocupada porque podría ganarse otro cabezazo, pero lo cierto es que estaba tardando. «Debo disculparme», dijo Gao Yun. «Parece que la demanda ha aumentado mucho últimamente». «¿Por qué demonios sería eso?», dijo Mao Mao. Gao Yun se negó a mirarla. «Fue un Niang quien lo dejó escapar mientras tomaba un sorbo de té. He oído que últimamente mucha gente ha acudido al maestro Hinsi con extraordinarias y preciosas medicinas. De alguna manera, se corrió el rumor de que se ha convertido en un apasionado coleccionista de ellas. Podía ser tan firme con un hombre, ahora que sabía que estaba casado, como con cualquiera de las damas de compañía. O tal vez estaba tratando de enviar un mensaje: no encadenes a una de nuestras damas con recompensas que nunca se materializan. Sea como fuere, Gao Yun parecía dolido. «Quizá debería aceptar al menos una de esas invitaciones a cenar», dijo Niang. «Debe recibirlas, tanto de hombres como de mujeres, y es poco probable que terminen en la cena». Ser guapo tenía sus propios retos. «Muy bien, de acuerdo», dijo Mao Mao, tomando el paquete de papel pero claramente molesto. El paquete contenía algo que parecía un caqui seco. La cara de Niang se torció cuando lo vio, pero en cuanto a Mao Mao, sus conductos lagrimales, demasiado poco utilizados, comenzaron a abrirse. Parpadeó rápidamente y luego miró lentamente a Gao Yun. «Pareces contenta, eso es lo que realmente importa», dijo. «Es la hiel del oso. El maestro Hinsi deseaba poder dártelo en persona, pero no fue posible». Hinsi, al parecer, estaba simplemente demasiado ocupado. Sin embargo, cuando se trataba de preciosos ingredientes médicos como este, a Mao Mao no le importaba de quién procedían. La hiel de oso era, como su nombre indica, la vesícula biliar seca de un oso. Tenía un sabor amargo, pero era muy apreciada para los medicamentos relacionados con el tracto digestivo. Al ver cómo se le iluminaba la cara a Mao Mao, Gao Yun no pudo contener una sonrisa. El rígido y formal eunuco estaba empezando a entender el camino al corazón de Mao Mao. «¿Notaste algo inusual?», preguntó Gao Yun. Cuando le preguntó tan directamente, Mao Mao sintió que debía decir algo. Metió el paquete de papel con cuidado en los pliegues de su bata y se acomodó en su silla. «Por favor, espere un momento, señor», dijo, y se dirigió a su habitación. Cuando regresó, colocó un pequeño plato de latón sobre la mesa junto con 2 nueces. 2 muñecas habrían estado mejor, pero a Mao Mao nunca le habían interesado esas cosas de niñas. Colocó las nueces frente a la ventana del plano. «Una pregunta», dijo. «Las jóvenes eran vigiladas siempre por las mismas personas». «Básicamente, sí». «Y esas personas estaban siempre en los mismos lugares». «Así es». «Entonces, ¿recuerda por casualidad qué tipo de bordado hacían las jóvenes?» «Me han dicho que ambas cosían animales. Leones y conejos, sobre todo». Todavía un poco sorprendida por el conocimiento detallado de la situación por parte de Gao Yun, Mao Mao colocó el plato de latón, que solía utilizar como espejo, junto a la ventana oriental. Movió una de las tuercas y se agachó para poder mirar directamente al metal. Cuando tuvo el espejo en el lugar correcto, le dijo a Gao Yun: «Intenta mirar el espejo desde aquí». Él hizo lo que ella le dijo, arrodillándose para ver dentro del espejo. Lo que debía ver era la otra nuez. «Sospecho que desde esta posición no podrías ver mucho más que la pared del espejo. De cerca podría ser otra cosa, pero de lejos no se notaría la diferencia». Eso, por supuesto, suponiendo que hubiera un espejo lo suficientemente grande en el anexo, y que la ventana ocultara cualquier marco alrededor de dicho espejo. Un espejo tan grande sería extremadamente valioso, y para que alguien tomara las cosas reflejadas en él como reales, el simple latón no serviría. Por suerte, Mao Mao había visto recientemente justo el tipo de espejo exquisito que sería necesario. «Dices que solo había una joven en la habitación, y que lo que el guardia veía era su reflejo en el espejo». Mao Mao asintió. Si las 2 hermanas se parecían lo suficiente, distinguirlas a distancia sería difícil. Incluso si les hubieran dado accesorios de distintos colores para ayudar a distinguirlas,
la mujer restante simplemente se ataría uno a cada uno de sus brazos de distintos colores, y sería difícil saber quién era. Sin embargo, Ongniang se quedó perplejo. Hoy parecía muy involucrada, pues la historia parecía interesarle. ¿Y qué pasa con los bordados, entonces?, preguntó. Deben haber estado trabajando en diferentes patrones, ¿no es así? Supongamos que fuera un patrón como este, dijo Mao Mao. Tomó prestado el pincel de Gao Yun y dibujó la cara de una persona riendo. Luego le dio la vuelta, inmediatamente se transformó de una persona risueña a una enfadada. Un dibujo que cambiaba según la perspectiva desde la que se miraba, un truco sencillo. Ongniang estaba obviamente sorprendido. Mao Mao dijo, sospecho que el dibujo simplemente apareció invertido en el espejo. Entiendo, dijo Gao Yun. Si parecía que había dos mujeres cerca de la ventana, los guardias se concentrarían en ellas, lo que permitiría escabullirse por el lado oeste. Gao Yun y Ongniang parecían convencidos, pero Mao Mao seguía pensando. En realidad, no era tan raro que las chicas de alta alcurnia pasaran el tiempo cosiendo. Sin embargo, no era la costumbre de esta tierra, era más común entre las mujeres del oeste. Su padre le había dicho que era bastante típico del país donde él había estudiado, por ejemplo. Entonces pensó en cómo los enviados de una tierra lejana habían traído grandes espejos, con una elaboración lo suficientemente fina como para causar el tipo de confusión que suponía esta situación. Gao Yun había dicho que una hija de una casa respetable se había escabullido y había quedado embarazada, pero Mao Mao dudaba de la completa veracidad de su historia. ¿Acaso la mujer llevaba un hijo, o algún secreto más profundo? No era raro que los sospechosos de espionaje fueran tratados como invitados de honor. Sin embargo, Mao Mao no fue tan descortés como para husmear más. En su lugar, apretó suavemente los pliegues de su túnica donde había guardado la hiel de oso. Ahora, ¿cómo voy a utilizar esta pequeña belleza?, pensó para sí misma. Contempló la posibilidad de que fuera, en efecto, hiel de oso silencioso. Pero eso no le impidió saborear la idea de lo que podría hacer con ella.